Minutos de renovación con la pastora Yolanda. Saludo a todos, gracias por su atención y hoy continuamos con nuestra lectura del libro de Mateo capítulo 5. Esta es una lectura que se titula El Sermón del Monte. Es un capítulo un poco extenso, pero vamos a estarlo mirando. Es un mensaje precioso que Dios nos deja a todos nosotros. Y dice así: viendo la multitud, subió al monte y se sentó. Se le acercaron sus discípulos y él, abriendo su boca, les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque recibirán de la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados seréis cuando por mi causa os insulten, os persigan y digan toda clase de maldad contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestra recompensa es grande en los cielos, pues así persiguieron a los profetas que vivieron antes que vosotros. Iniciamos una lectura donde se conoce como el Sermón del Monte. Este fue uno de esos mensajes que Jesús comunicó de una manera preciosa para que nosotros le diéramos un vuelco a nuestro estilo de vida, de fe, donde el punto principal fue enfocado a la profundidad de nuestra vida cristiana, sacando a la luz todas las hipocresías y todo el legalismo que se vivía en la religión de ese tiempo. Y hoy creo que no hay ninguna diferencia. Se viven muchas hipocresías y mucha religiosidad también en este tiempo. A medida que la gente escuchaba el sermón de Jesús, se sorprendían por la sabiduría con que él lo hacía y por esa palabra fresca que les traía. Era un mensaje nuevo, fresco para ellos. Y vieron la gran diferencia entre los escribas que traían el mensaje de Dios y como lo hacía Jesús. Jesús lo hizo con algunos referentes muy diferentes y fue lo que impactó al pueblo en ese tiempo y lo que hoy nos sigue impactando, porque este es uno de esos mensajes hermosos, amorosos, pero también contundentes a la profundidad de nuestra fe. Vamos a mirar algunos de esos puntos. Cuando Jesús hablaba a la comunidad, lo hacía con mucho amor, pero también con una autoridad extraordinaria. Tanto que la gente se sentaba, no hablamos de 5, 7, algunos lugares hablan de miles de personas sentados alrededor del Señor. Y a medida que iban escuchando ese mensaje, sus vidas se tocaba hasta lo más profundo, que eran transformadas, eran invitados a tener cambios de verdad en sus vidas, en su manera de ver la relación con Dios. Y esto es lo que es fundamental en el Evangelio, la fe. Fue lo que Dios enseñaba. Entonces vamos a mirar. En el mensaje de que Jesús da, hay 4 cosas que nosotros los predicadores tenemos que observar. Y dice, dio el mensaje al aire libre. Él se sentó en un lugar alto, mostrándose de una manera espontánea. En el aire libre, él empezó a miró hacia los 4 lugares que lo rodeaban y de acuerdo a cada lugar se inspiró y dio un mensaje espontáneo a toda la gente que lo rodeaba con gran seguridad. Segundo, se sentó frente a sus oyentes. Hoy, cuando predicamos en los auditorios, no nos sentamos a no ser que tengamos alguna dificultad de enfermedad, pero generalmente lo hacemos de pie. Jesús lo hizo sentado. Dice que se sentó y todos los oyentes en su presencia no los abrumaba, sino que los atraía con su gran amor, pero tenía poder.
aunque lo hacía con sencillez y con gran humildad, tenía un poder y una autoridad que acercaba a la gente. La gente lo podía tocar y es más, la gente podía creer en él porque lo hacía muy diferente a como lo hacían los escribas. También cuando él predicaba, nosotros decimos predicar el Sermón del Monte, y el Señor, cuando observamos bien, no fue una predicación así, sino que fue una enseñanza preciosa y sistemática, organizada, lógica a todo su auditorio. Él enseñó en vez de predicar. Y otra cosa es, siempre trajo bendición y aliento. Aunque iba corrigiendo muchas cosas en el ser humano, lo hacía con amor, pero él hablaba de bendición y de aliento, y lo vemos en esta lectura llamada el Sermón del Monte, que es estos capítulos siguientes de Mateo. Cuando hemos leído las bienaventuranzas, nos enseña puntos muy importantes en cuanto a nuestra relación. Y cuando se habla de bienaventuranza, se habla mucho de que es de felicidad. Pero realmente la palabra va mucho más allá, porque apunta a lo profundo de la fe del ser humano y a cómo orientar nuestras vidas hacia una fe cristiana verdadera, pero sencilla. Podemos alcanzar de esa manera lo que llamamos la paz interior. Jesús lo hace de esa manera. Vamos a mirar entonces. La primera, una de ellas dice, los pobres de espíritu, bienaventurados los pobres de espíritu. De espíritu, no se está refiriendo a bienaventurados los pobres de pobreza material, que no tienen dinero, que no tienen dónde dormir, dónde vivir. No, se refiere a pobreza de espíritu. Cuando se refiere a pobreza de espíritu, está llevándonos a que como hijos de Dios nos despojemos de todo lo que es el orgullo y de toda lo que es la arrogancia, dando fe o mostrando una dependencia de Dios a través de la fe. Esa es, que lleguemos a tener una relación especial con el Señor. Es lo primero. Segundo, dice a los que lloran. Y muchos sabemos que Dios trae mucho consuelo al que llora, pero aquí el primer contexto al que nos lleva es a los que lloran experimentando un profundo arrepentimiento, es decir, a un corazón contrito y humillado. Dios no desecha a un corazón que se arrepiente de su condición de pecado delante de Dios. A ese Dios le da un consuelo, le da un alivio y le da una liberación extraordinaria que lo lleva a gozar de la vida de una manera diferente. Eso es lo que promete Dios a los que lloran en estas circunstancias. Otro es a los mansos, bienaventurados los mansos. Hoy vivimos un tiempo tan difícil, tan agresivo, y lo más confortante que nos puede ocurrir es cuando encontramos personas que son amables, personas que nos dan palabras agradables, palabras de amor, palabras consideradas. Y es difícil a veces encontrar. Hoy vemos mucha agresividad por todo, estamos peleando, estamos discutiendo siempre mis derechos y olvidamos nuestras obligaciones y siempre estamos a esa defensiva. No digo que todo el mundo, pero es una generalidad. Dios nos dice a los mansos, bienaventurados, es decir, nos llama a que seamos personas sencillas, pero que seamos personas amables, muy amorosas y muy serviciales, en fin. Otra es hambre y sed de justicia. Sigue refiriéndose a nuestra relación con Dios. Hambre y sed de justicia. El único que pudo hacer justicia por nosotros es Jesucristo en la cruz del Calvario. Él me justificó. Él pagó el precio por mi pecado en la cruz. Hambre y sed de justicia, entonces es bienaventurado el que tiene hambre y sed, el que lo busca con ansias, con deseos, el que toma de esa agua viva que es su palabra, a través de disciplinas como la oración y nuestra confianza en Dios, leyendo las Sagradas Escrituras.
cuando nosotros hacemos la voluntad de Dios, porque cuando vamos conociendo más y más al Señor Jesucristo, más y más al Dios Padre, al Dios Hijo y al Dios Espíritu Santo, es cuando más vamos entregando y doblegando nuestra propia voluntad a hacer la voluntad de Dios. Este es un llamado precioso que le hace a toda la comunidad que lo estaba escuchando, porque ellos habían escuchado muchísimo legalismos, leyes, rituales, y eran aquellos hombres legalistas de leyes y ritualismo, pero con poca relación con Dios. Y cuando se tiene poca relación con Dios, pues se hace muy deficiente el trabajo en la obra. Se requiere hambre y sed de justicia. Y como hijos de Dios, debemos buscar a Dios todos los días con ese anhelo diferente, con ese deseo de mirar una palabra, si sea un versículo, y saber que Dios nos está consintiendo con su palabra y también ayudándonos a tomar decisiones en la vida. Vemos que las 4 primeras bienaventuranzas se refieren a mi relación con Dios, la relación del individuo con el Dios Todopoderoso, pero en una vida de fe auténtica. Y en el siguientes temas de la misericordia, de las bienaventuranzas, se refiere a nuestra relación con el prójimo. Primero, si tenemos una muy buena relación con Dios, si cada día esa relación crece y mejora, nosotros también vamos a tener cada día una mejor relación con nuestro prójimo. Los misericordiosos es la preocupación que tenemos por los demás y la ayuda que le brindamos a los menos favorecidos. Esta ha sido una temporada donde los países en general se han tenido que despojar de muchas cosas y ser misericordiosos con todas aquellas poblaciones de bajos recursos. Hemos visto la pobreza, sobre todo aquí en Latinoamérica, y hemos encontrado que los gobiernos han tenido que sacar y ayudar a los que están pasando por problemas muy difíciles. Y aquí hemos visto gente muy generosa y misericordiosa. Es muy bonito poderlo mostrar cuando alguien está en necesidad, cuando alguien sufre por una enfermedad, cuando alguien está en angustias, en soledad, cuando alguien está en dificultades, cuando alguien tiene problemas de deudas y no tiene cómo pagar sus deudas, poder nosotros ser misericordiosos. Es un llamado precioso a la misericordia. Y en este tiempo de pandemia, la misericordia es importantísima para que todos podamos salir adelante. Tenemos los limpios de corazón. Son aquellos que son transparentes, limpios de corazón. Un corazón limpio es donde hay transparencia, donde hay sencillez, donde no hay cosas escondidas. Son estándares altos, difíciles de encontrar, porque a veces guardamos nuestras cositas en el corazón, pero el único que las puede escudriñar realmente es Dios. Nadie puede mirar el corazón de nadie. Y cada uno sabemos que alguna cosa a veces hay guardada. Por eso Dios nos llama a ser limpios de corazón, porque cuando somos limpios de corazón podemos acercarnos mejor a Él o ser sinceros con Dios y expresarle todas esas cosas que nos traerían muchas dificultades si se las expresamos a las personas. Limpios de corazón, cuando estamos en su altar, en su presencia, podemos poner ese corazón y pedirle a Dios que a través del poder de su sangre sea limpio y podamos una vez más seguir siendo justificados en cada uno de esos asuntos que vivimos. Los pacificadores son los que calman las aguas y no las perturban. Hay este tiempos de discusión, tiempos donde se requiere pacificadores. Hoy necesitamos pacificadores en nuestras casas, pacificadores en la iglesia, pacificadores en las calles, pacificadores en las empresas, pacificadores en todos los lugares, porque por las crisis, algo que sí pasa en el ser humano es que nos alteramos, nos estresamos fácilmente cuando estamos lejos de Dios. Pero cuando estamos cerca de Dios, debemos ser los que son pacificadores, los que en lugar de echarle leña al fuego, somos los que apaciguamos, en lugar de los que somos los que empezamos las grandes discusiones y las grandes divisiones, provocando por nuestra manera de hablar, por nuestros chismes, por nuestras inconformidades y la manera de pedir nuestras propias cosas, en fin.
seamos pacificadores. Paz. Una palabra que ha perdido sentido, sabor. Vemos que la paloma de la paz, si hablamos de paz, convenio de paz, pero realmente seguimos en muchos conflictos y Dios sigue llamando la atención a que seamos pacificadores, hombres y mujeres de paz. También encontramos otras. Siempre cuando Dios nos llama a los bienaventurados, los que padecen por la persecución por causa de la justicia, bienaventurados seréis cuando os insulten, os persigan, todo porque le servimos a Dios. Dice, tendremos gran galardón. Cuando somos cristianos, cuando nos convertimos a Dios y cuando decidimos llevar una vida de fe auténtica y también impregnar a los que nos rodean por la palabra, tenemos muchas persecuciones, tenemos muchas perseguidores, muchos críticos, muchas dificultades, pero Dios siempre nos da un aliento importante. Pasemos al otro lado de la mano del Señor, porque siempre Él está con nosotros y al final nos gozaremos y nos alegraremos porque las recompensas en Dios siempre son muy maravillosas. Dios sorprende a sus hijos que le amamos. Él siempre nos sorprende. Y cuando vemos que en las Sagradas Escrituras los profetas del Antiguo Testamento y los hombres de fe que encontramos en el Nuevo aún dieron sus vidas, el Señor dice, no es fácil seguir el camino, no es fácil seguir una vida de fe como Él empezó a predicar en el Sermón del Monte, pero tomados de la mano de Dios, siempre vamos a tener grandes galardones. Vamos a orar. Señor, damos gracias, Dios, porque eres un Dios poderoso, porque eres un Dios grande. Oh Señor Jesús, tus palabras siempre tocan mi corazón y me confrontan, me exhortan, pero me llenan de amor y de esperanza. Te doy gracias por estas bienaventuranzas tan preciosas, Dios, donde de una manera tan amorosa alineas mi corazón al tuyo. Ayúdanos, Dios, cada día a caminar en estos principios, que cada día podamos tomar uno, Señor. De pronto como seres humanos nos cuesta tomarlos todos, pero uno, que un día trabajemos en ser pacificadores, que un día trabajemos en nuestra relación contigo, que otro día podamos trabajar, Señor, en ser misericordiosos y cada día pongamos en práctica estas bienaventuranzas, porque las bienaventuranzas no fue solamente una enseñanza muy bonita y parece que fuera una enseñanza solo allá de felicidad, sino que es una enseñanza profunda que me llama, oh Dios, a tener una vida auténtica, una vida de verdad, guardando tu palabra, guardando tus estatutos, cumpliendo esa palabra preciosa que tú nos das en las Sagradas Escrituras. Amado Señor, ayúdanos a tener claro esos valores importantes. Qué diferente estas bienaventuranzas, estos valores que me dan las bienaventuranzas a los valores que me muestra el mundo. Y hoy el mundo me dice, vive como quieres, ¿qué importa? Disminuyendo, apocando todo lo que es el pecado, no dándole la importancia que debe. Amado Señor, ayúdame a darle la importancia a mi pecado y poderme poner a cuentas contigo, poder ser justificada por tu sangre y a cada uno de nosotros, Señor, poder ser justificados, que ese pecado que está ahí, impidiendo que podamos ser esos hijos de corazones limpios, Dios, ayúdanos a todos los que estamos en este momento de estudio, a ponerle cuidado al área de pecado y a permitirle que tú, Señor, trabajes con tu gran amor y con el poder de tu sangre y con tu perdón y seguir gozosos una vida de libertad. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Gracias por estar con nosotros. Comparte este video con amigos y familiares. Suscríbete a nuestro canal para recibir tu notificación de nuevos mensajes en Minutos de Renovación.